Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Una vez, mi esposa y yo fuimos a una exposición de perros. Ella me arrastró allí porque había querido elegir un perro pequeño y lindo para sí misma durante un tiempo, uno con una cara bonita que pudiera llevar a todas partes. Allí, podría probar un futuro mascota. Así que deambulamos por un prado verde donde se instalaron muchas mesas para mascotas, con muchos stands y una pequeña pista hecha de alfombra donde llevaban a los perros de un lado a otro para una demostración. Este año, la exposición estaba en el Parque Central, y además de admirar a los animales, había un par de puestos de helados y bocadillos cerca. Regina decidió llevar a nuestra pequeña nieta, que acababa de cumplir 5 años, y la abuela quería consentirla una vez más. Jessica, aunque aún era pequeña, parecía entenderlo todo y, aprovechando el momento, seguía pidiendo dulces o simplemente correr por el parque y jugar con los perros. Pero el objetivo principal de Regina era elegir un animal para ella, tratando de no ceder demasiado a las peticiones de su nieta. Aunque admito que ambos adorábamos a esta pequeña alborotadora, y al final, ella ganó. Noté un rostro familiar en la multitud, alguien a quien no veía desde hacía mucho tiempo, y decidí ir a saludar. Diciéndole a mi esposa que disfrutara, me dirigí hacia Adam. «Pensé que estaríamos aquí juntos», respondió Regina. «¿Quizás podrías llevar a Jessica contigo?» «Solo estaré un par de minutos. Estoy seguro de que también disfrutaría viendo a los perros». «Adelante. Diviértanse». Sonreí a mi nieta y fui a encontrarme con mi amigo. Él estaba no muy lejos de todos, desplazándose por su teléfono, tocando la pantalla de vez en cuando, probablemente enviando mensajes. «Oye, Adam. No esperaba verte aquí», me acerqué y le extendí la mano. «Oh, Bo. Sí, solo vine. Mi hija quería venir a ver. Pero ya sabes, no me emociona mucho todo esto. Así que aquí estoy, esperando a que ella vea cada perro. ¿Y tú?» Mi esposa me persuadió. También quiere un perro. Por cierto, no te he visto en años. ¿Dónde has estado? El trabajo me envió a otra ciudad. Volví hace unos días. Noté cierta tristeza en su expresión, como si algo serio le hubiera sucedido a Adam. No podría decir que lo conocía a fondo, pero entendí que algo significativo había ocurrido. Tal vez no debería haberme entrometido, pero no pude evitarlo. «Oye, tal vez no es asunto mío, pero veo que ha pasado algo. ¿Quieres compartirlo?» «Tienes razón. No es asunto tuyo», respondió bruscamente, luego bajó torpemente la cabeza, dándose cuenta de que había sido demasiado duro. «Lo siento. Es solo que...» «Lo entiendo». Me apresuré a justificar su indignación. «No. Es solo lamentable que haya vuelto. Llegué un poco antes de lo planeado, contento de haber llegado temprano, compré vino y pastel para llevar a casa. Y cuando entré, allí estaban. En nuestra cama». Entendí a lo que se refería y sentí lástima por él. Parecían una pareja tan feliz. Y luego esto. Nunca aprobé la infidelidad yo mismo. Y ni siquiera podía imaginar qué haría yo mismo si de repente Regina me fuera infiel. Pero supongo que he tenido suerte en ese sentido. Hemos estado juntos durante tantos años, criamos a nuestra hija y ahora disfrutamos de nuestra nieta. Aunque no éramos demasiado mayores para pasar nuestros días en mecedoras bajo una manta cotilleando sobre los demás. No, siempre nos mantuvimos en forma, llevamos un estilo de vida saludable y, a mis 52 y sus 46 años, parecíamos un poco más jóvenes que nuestra edad. Especialmente Regina, que estaba obsesionada con ocultar sus arrugas durante el mayor tiempo posible y a menudo visitaba salones o estilistas. A lo largo de nuestra vida juntos, nunca me dio motivo para tener celos. Aunque,
Eso es mentira. Hubo un incidente. Pero eso fue hace 15 años, cuando fuimos a la boda de mi primo en otra ciudad y calculamos mal nuestra ingesta de alcohol. Regina cayó ante las atenciones de uno de los invitados, pensando que él la consideraba una buena pareja de baile. Pero noté que él no estaba realmente interesado en bailar, y tuvimos una confrontación. También tuve una pelea con mi esposa, pero pronto nos reconciliamos cuando ella me aseguró de su inocencia, y al reevaluar la situación, la creí. Desde entonces, han pasado muchos años y nunca volvimos a mencionarlo. Solo vino a la mente ahora cuando escuché la historia de mi amigo. Nunca entendí por qué las personas se casan si no están seguras de su fidelidad, solo para que uno de los cónyuges tenga un amante al final. Lo siento. No lo sabía, le dije a Adam. Está bien. He resuelto las cosas con ellos. Levantó la cabeza ligeramente con orgullo y apartó la mirada. ¿Qué hiciste? Solo podía imaginar posibilidades terribles. Nada. Lo golpeé y me divorcié de ella. Todo está olvidado. Ahora me dedico por completo a mi hija. No quiero pensar más en ella. Lo miré comprensivamente, y justo en ese momento, Regina se acercó a nosotros, sosteniendo la mano de Jessica. Jessica, a su vez, ya lamía el helado en su cucurucho. La nieta empezó entusiastamente a contar qué perros vio e incluso hizo amigos con uno. Resultó ser un pequeño boloñés que adoraba la atención y el helado. Adam, es un placer verte, dijo educadamente Regina y extendió la mano mientras su nieta me mantenía ocupado con sus historias. Igualmente, respondió Adam y besó galantemente la mano de mi esposa. Aunque estaba escuchando a la pequeña parlanchina, aún prestaba atención a los dos adultos que estaban a mi lado. Por un momento, incluso sentí una chispa de celos. Pero luego deseché esos pensamientos, pensando que era solo una consecuencia de la historia de Adam y un recuerdo triste del pasado lejano. Bueno, Regina, ¿has logrado lo que querías? ¿Estás satisfecha? Le pregunté a mi esposa. Sí. Nos divertimos mucho, respondió, continuando sonriendo. Entonces, ¿vamos a casa? Adam, lo siento, no puedo charlar más tiempo, necesito llevar a Jessica de vuelta con sus padres, dije. Asintió en respuesta, y nos dirigimos al coche. Mientras nos íbamos, Regina se volvió una vez más, agitando la mano para despedirse de Adam. No presté mucha atención y llevé a mi familia a casa. En el camino, hicimos una parada en casa de nuestra hija y yerno, que ya extrañaban a su pequeña. Nos quedamos brevemente y luego fuimos a casa. Por la noche, noté a Regina absorta en sus pensamientos, de pie en la cocina junto a la mesa, batiendo huevos y mirando fijamente al techo. Ni siquiera me notó entrar y sentarme en la mesa. Solo cuando el horno pitó un minuto después, volvió en sí. «Oh, Bo. ¿Necesitabas algo?», preguntó, apartando el tazón y abriendo el horno. No. Solo curioso de dónde estabas perdida justo ahora. ¿A qué te refieres? He estado aquí todo el tiempo, parecía sorprendida. No se trata de eso. ¿Qué te hizo perderte en tus pensamientos? ¿Pensaste en algo de nuevo? ¿Encontraste algo en la tienda ya? Regina sacó algunos cupcakes del horno y, colocándolos en la mesa, comenzó a cubrir la parte superior con claras de huevo batidas. Noté que estaba evadiendo la pregunta, lo que me hizo aún más curioso. Simplemente me imagino a un lindo perro blanco corriendo por la casa y acurrucándose en mis manos, respondió. Dejé de hacer preguntas, aunque vi que no me lo había contado todo y definitivamente no estaba pensando en un perro. No sé por qué me obsesioné con esto, pero algo dentro de mí sugería que mi esposa no era completamente sincera conmigo.
Entendía que cada mujer debería tener sus pequeños secretos, pero esto no era solo ese tipo de caso. Regina continuó charlando sobre algo propio mientras yo reflexionaba, y luego sonó el teléfono. Lo cogí y escuché la voz preocupada de mi hija. Ellen estaba casi llorando, hablando de manera incoherente, pero estaba claro que había tenido una discusión con su esposo. Hice lo posible por calmarla, pero por teléfono no tuvo el efecto deseado, así que le sugerí que viniera a nosotros y me contara todo en orden. Llegó alrededor de 1 hora después. Cuando abrí la puerta, apenas reconocí a mi niña. El rímel en sus ojos no solo estaba corrido por la lluvia que había comenzado esa tarde, sino también por las lágrimas amargas que no pudo contener. «Papá», dijo con voz apenada al cruzar el umbral. Abracé a mi hija y la acompañé al interior. Mientras la acomodaba en una silla, Regina apareció en la habitación, horrorizada al ver a nuestra hija con lágrimas en los ojos. Dejando la toalla, se sentó inmediatamente a su lado, abrazándola y preguntándole qué había pasado. «Regina, trae algo de cacao». «¿Todavía tenemos algo?». Le pedí a mi esposa, con la intención de quedarme con nuestra hija y ser el primero en enterarme de su pesar. «¿Ahora que antes del cacao?», respondió Regina. «Está bien. Lo traeré enseguida. Cariño, no te preocupes, todo estará bien». Regina se fue, y yo me senté frente a mi hija, tomando su mano. «¿Qué hizo ese idiota ahora?», pregunté. «Papá», comenzó a sollozar. «Me está engañando». «¿Qué? ¿Por qué piensas eso?». En ese momento, Regina entró en la habitación con una taza, y noté que su rostro se había palidecido ligeramente. «Todo apunta a eso. Lo he sospechado durante un tiempo. Llega tarde del trabajo y hoy fue a algún lugar, volvió borracho y encontré un recibo de motel en su bolsillo. Es simplemente horrible», lloró mi hija. «¿Qué?», preguntó Regina, sobresaltada, colocando la taza en la mesa. «¿Estás segura de esto? ¿Sabes con quién estaba?». «Si supiera, no estaría sentada aquí, estaría arrancándole el pelo». Regina parecía exhalar con alivio, sentándose en el brazo de la silla y luego abrazando a Hannah. Y me encontré pensando en cuánta decepción hay en el mundo. ¿Por qué la gente se comporta de esta manera? ¿Qué les falta? Y ahora, había afectado a mi hija, lo cual me enfadó. Estaba listo para destrozar a ese bastardo por lo que le hizo a mi hija, pero en ese momento estaba lejos, y necesitaba calmar a mi hija. «El desgraciado», expresé mi desprecio. «¿Dónde está Jessica?», pregunté a Hannah. «¿Se quedó con él?». «No. En realidad, se queda en casa de mi amiga esta noche. Es el cumpleaños de la hija de Christine, y Jessica se quedó allí por la noche». «Bueno, al menos no presenció su discusión», dijo Regina. «Quizás deberías quedarte con nosotros esta noche también. Prepararé una cama limpia para ti. Te tranquilizarás un poco, y mañana las cosas podrían estar más claras. Tal vez haya una explicación razonable para todo esto». Miré a mi esposa como si hubiera dicho algo absurdo. Pero, ¿qué más se podría asumir aquí? Todo apunta a la infidelidad. Nos sentamos con mi hija en la sala de estar por un rato, y cuando se calmó un poco, se fue a descansar. Comencé a prepararme para irme, y al notar esto, Regina preguntó ansiosamente a dónde iba, tratando de disuadirme cuando le dije que iba a visitar al yerno indignante. «No deberías preocuparte por eso ahora. Quédate con tu hija», le respondí y me dirigí hacia la puerta. A pesar del mal tiempo, me dirigí a la casa de mi hija, con la esperanza de atrapar a ese imbécil que causó la tristeza de mi hija. Estaba enojado y furioso, preparándome mentalmente para una pelea,
aunque sabía que era más joven y, en consecuencia, más ágil y fuerte. Pero sus acciones me motivaron y me dio un impulso de fuerza. David estaba en casa. Abrió la puerta luciendo ligeramente desaliñado. Sin palabras innecesarias, de inmediato le di un puñetazo en la mandíbula, haciendo que cayera al suelo. «Maldito. ¿Cómo te atreves a hacerle daño a mi hija?», le pregunté mientras yacía en el suelo. «¿Qué?», preguntó confundido, tratando de levantarse, pero no lo dejé y le asesté otro golpe. «¿Por qué te metes conmigo? Deberías haber vigilado a tu esposa antes de interferir en la familia de otra persona». Sus palabras me hicieron pausar por un momento. Queriendo entender lo que quería decir, me aparté. «¿Qué acabas de decir? ¿Qué tiene que ver Regina con esto?». «Responde, desgraciado», dije, preparándome para otro golpe. Y solo ahora noté que ya tenía varios moratones, pero aún no sabía de dónde venían. Sin embargo, David, limpiándose la sangre de su labio partido, me dijo lo siguiente. «¿Crees que soy el único lobo negro en tu familia?». «Sí. No sabes nada sobre tu esposa. Está teniendo una aventura con tu amigo. ¿No lo sabías?». «Oh. Veo que es noticia para ti». «Sí. Me enteré, su esposa me lo contó. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, y decidió vengarse de su esposo por su infidelidad. Simplemente resultó que él no regresó de su viaje de negocios a tiempo». Sus palabras me impactaron. ¿Es esto realmente cierto? En ese momento, recordé lo coqueta que Regina miraba a Adam en el parque. Pero ni siquiera podía imaginar. Ahora entiendo por qué Adam no me contó con quién descubrió a su esposa, porque está en la misma situación. Maldición. Todo es mentira en todas partes. Golpeé de nuevo a mi yerno con todas mis fuerzas varias veces. Debido a la embriaguez, no ofreció mucha resistencia. Cuando pensé que ya era suficiente y comencé a sentirme un poco cansado, salí de su casa y volví a casa. Ahora estaba enojado no solo con mi yerno sino también con mi esposa y mi amigo, y con todos en general. Toda esta historia me parecía tan enredada, como si todos hubieran conspirado en mi contra. Pero, ¿por qué Regina hizo esto? ¿Y cuánto tiempo ha estado engañándome? Pasé días y noches con ella y no noté ni una pista de que me fuera infiel. Estaba tan inmerso en mis pensamientos sombríos, con los ojos fijos en los limpiaparabrisas, que se deslizaban sobre el parabrisas barriendo las gotas de lluvia, que no noté cómo me metí en el carril contrario, y solo el agudo claxon de un coche ajeno me hizo despertar y ver los faros brillando en mi cara. Giré bruscamente a la derecha y evité por poco un accidente. Pero tal vez habría sido mejor no hacerlo. Toda mi vida se fue cuesta abajo en un momento. Las personas a las que amaba y en las que confiaba resultaron ser traidoras. Cuando llegué a casa, fui directamente a buscar a mi esposa. Estaba sentada en la cocina, perdida en sus pensamientos. Hannah evidentemente ya estaba descansando, y por un lado, no quería armar un escándalo, pero por otro lado, no podía simplemente contenerme. Cuando Regina me vio enojado, incluso se puso de pie, en guardia, pero no se dio cuenta de que ya lo sabía todo. Me acerqué a la mesa, apoyando los puños sobre la superficie, mirándola con ojos enrojecidos de ira. Pero antes de dar el siguiente paso, que traería consecuencias desagradables, necesitaba escucharlo de ella. Quería que me confesara, mirándome directo a los ojos. «Bob, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma», comenzó rápidamente. «Es verdad». Le espeté en respuesta, sintiendo que mi enojo se intensificaba. «¿Qué es verdad? ¿De qué estás hablando?». Ella obviamente adivinó a qué me refería, pero trató de no mostrar su culpa. Su intento de retratar la inocencia solo me enfureció aún más,
y ya no estaba hablando, estaba gritando. Tú y Adam. ¿Es verdad? Respóndeme. ¿Estás durmiendo con él? ¿Qué? ¿De dónde sacaste eso? Ahora su rostro mostraba un claro miedo, se dio cuenta de que yo sabía todo, pero aún así intentó defenderse. David me lo contó todo. Maldita puta. Me acerqué a ella y agarré su mano fuertemente. Regina hizo una mueca y gimió de dolor. Pero no me importó que le doliera. Al contrario, no parecía suficiente, porque ella me había hecho mucho más daño. El miedo en sus ojos me mostró que las palabras de David eran ciertas y mi esposa realmente me estaba engañando. Levanté mi otra mano y me preparé para darle una bofetada fuerte, como mínimo. Pero en ese momento, Hannah entró a la cocina y nos escuchó discutir. Papá, ¿qué está pasando? Mamá. Al ver la desagradable escena, mi hija entendió que estábamos teniendo una seria discusión. Pero ella aún no sabía todo, y yo no sabía cómo revelar la dura verdad sobre su madre. Bajando la mano, me dirigí a ella. Se veía angustiada y cansada, aunque ya no lloraba. Me dio lástima mi hija, por ahora, era suficiente con que hubiera descubierto la traición de su esposo. Regina se sentó en la mesa, ruborizada por la vergüenza y la exposición. No sabía qué decirle a mi hija, así que simplemente me fui. Tal vez en el fondo, esperaba que Regina le confesara todo cuando yo me fuera. Pero ese pensamiento luego pareció ingenuo, ella había ocultado todo tan cuidadosamente por una razón. Sin embargo, los dejé y salí de la casa. Me quedé en el umbral bajo la lluvia durante un par de minutos, como si esperara que lavara algo de mi dolor. Pero solo me empapé y fui a mi coche. Tenía la intención de encontrarme con Adam y desatar toda mi ira sobre él. Sin embargo, recordé que él tenía una hija pequeña en casa y no quería armar un escándalo frente a ella. Tomando mi teléfono, marqué su número, tratando de averiguar cómo hacer que saliera. Contestó casi de inmediato, y le pregunté si podía encontrarse conmigo. Pero como sospechaba, Adam dijo que estaba con su hija y que el clima no estaba bien. No sabía si notó mi enojo en mi voz, pero en ese momento no me importaba. Insistí en la reunión, diciéndole que era crucial. Parecía que Adam me creía. Dijo que podría venir en aproximadamente una hora. Necesitaba convencer a un vecino para que cuidara a su hija y sugirió encontrarnos en el bar donde a veces solíamos pasar el rato. Estuve de acuerdo, pero no lo esperé en el bar. Me quedé en mi coche en el pequeño estacionamiento, vigilando para ver llegar su coche. Alrededor de la hora acordada, noté a Adam entrando al estacionamiento. Sin perder tiempo mientras se preparaba para salir del coche, corrí hacia él. Y tan pronto como abrió la puerta, lo agarré inmediatamente por el cuello, lo saqué del coche y lo presioné contra él. Bob, ¿qué estás haciendo? Preguntó confundido. ¿Qué? ¿Todavía preguntas? Pensé que eras mi amigo. ¿Y tú? ¿Cómo te atreves a meterte con mi esposa? Eres un desgraciado. Grité y lo golpeé con todas mis fuerzas. Desconcertado, retrocedió. Pero vi una fuerte sorpresa y confusión en sus ojos. ¿De qué estás hablando? Protestó mientras yo planeaba golpearlo de nuevo. ¿Qué pasa con tu esposa? ¿Qué hice yo? Pero no le presté atención y lo golpeé fuerte una vez más. Sabía que él quería hablar para intentar justificarse, esperando que le creyera. Sin embargo, yo ya conocía la verdad y no estaba dispuesto a perdonarlo. Ahora lo consideraba no solo un traidor sino también un bribón mentiroso que intentaba ocultar su culpa. Me preparé para golpear de nuevo, pero al parecer, Adam ya no quería ser golpeado y empezó a defenderse.
Se dio cuenta de que no había manera de razonar conmigo en ese momento y comenzó a defenderse con los puños. Bajo la lluvia torrencial, luchamos durante algún tiempo, cayendo ocasionalmente al suelo embarrado pero levantándonos de nuevo y continuando el ataque, usando manos y pies. Sin que nos diéramos cuenta, llegamos a una pequeña zanja detrás del estacionamiento. Y después de otro golpe que le di a Adam con mi puño, perdió el equilibrio, resbaló en un charco de barro y cayó en la zanja. Me acerqué al borde y lo miré. Estaba allí inmóvil, y luego a su lado, noté varias piezas de una raíz antigua que sobresalían del suelo, empezando a volverse escarlata por la sangre de Adam que fluía sobre ellas. Parecía que lo había matado accidentalmente. Por un momento, me sentí enfermo, las consecuencias eran claras, y podría terminar tras las rejas. En ese momento, no sabía cómo arreglar la situación y ya estaba ideando un nuevo plan para esconder el cuerpo en algún lugar. Pero necesitaba asegurarme de que nadie nos hubiera visto. Aunque, ¿quién querría quedarse en semejante clima y ver la pelea de otra persona? Luego noté que Adam apenas movía la mano. Me acerqué para mirar más de cerca, definitivamente se estaba moviendo. Entonces tal vez no era tan grave, y estaba vivo. Me agaché y me deslicé hacia él para revisarlo. Adam abrió los ojos pero los entrecerró mientras las gotas de lluvia le golpeaban la cara. Débilmente me dijo: «Eres idiota. ¿De dónde sacaste la idea de que hay algo entre tu esposa y yo?» David me contó todo. Confesó que se acostó con tu esposa, y tú los descubriste. ¿Qué? Adam quiso reír, pero gimió de dolor, poniendo una mano en su costado. Miré más de cerca y noté un trozo de la raíz incrustado en su cuerpo. A pesar de la herida y el dolor, Adam continuó: «David, ¿tu yerno? ¿De dónde sacaste la idea de que fue él con mi esposa? Ni siquiera conozco a ese bastardo. Nunca toqué a tu esposa». Gimió de dolor de nuevo. ¿Pero cómo podía ser? ¿Había cometido un error? ¿O Adam simplemente intentaba salir de nuevo? Ahora recordaba que David no mencionó nombres, solo dijo que era mi amigo, y yo tenía muchos amigos. Entonces, ¿quién se atrevió a sembrar discordia en mi familia? Mirando al sangrante Adam, me dio pena. Además de esperar que me dijera la verdad, él había sido mi amigo durante muchos años. Rápidamente saqué mi teléfono y llamé a una ambulancia, quitándome la chaqueta y presionándola contra la herida de Adam para frenar el sangrado. En ese momento, incluso me sentí culpable hacia él. Adam vio que aún estaba allí, esperando a los paramédicos. Me dijo que me fuera. Aunque me negué, insistió, diciendo que diría que se cayó solo. Me aconsejó que fuera a casa y resolviera las cosas con mi esposa. Escuchándolo, me subí al coche y me fui. Necesitaba descubrir quién era realmente el amante de mi esposa. Esos bastardos me habían hecho un completo tonto. Decidí visitar a David nuevamente, esperando que esta vez me contara todo. La última vez, en un acceso de ira, me fui demasiado pronto sin obtener todos los detalles. Cuando me encontré nuevamente en la puerta de la casa de mi yerno, nadie respondió, y estaba oscuro adentro, solo la luz del pasillo estaba encendida. Toqué unas cuantas veces más, y cuando estuve seguro de que nadie me abriría, me acerqué a la ventana, esperando ver algo. No había movimiento visible. La ventana estaba desbloqueada, y decidí aprovecharla. Entrando en la casa, avancé con cautela, tratando de no hacer ruido ni revelar mi presencia. Pero después de buscar un poco, me di cuenta de que no había nadie en la casa. En su habitación, noté que alguien, aparentemente David, estaba empacando apresuradamente. Marcé el número de David, pero él tampoco respondió. No sabía qué estaba pasando ahora, pero estaba claro que David simplemente había huido. Pero, ¿por qué y a dónde? ¿Su conciencia le molestaba?
No me detuve en ello y regresé a casa. Ahora, solo podía descubrir la verdad de mi esposa. Regina estaba sentada en la sala, visiblemente afectada. Cuando entré, se encogió hacia atrás, pensando que me lanzaría contra ella. Pero simplemente me acerqué y me senté enfrente. La miré intensamente sin decir una palabra. Esto la hizo sentir incómoda, y decidió hablar primero. Bo. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás tan alterado? Preguntó. Algo se rompió dentro de mí, y no pude contenerme. ¿Qué pasó? ¿Estás hablando en serio? Comencé a gritar. Maldita puta. Dime. ¿Con quién me estás engañando? Dime la verdad, o no me haré responsable de mí mismo. Incluso me levanté un poco. Esta vez, Regina estaba bastante asustada por mis acciones y se apretó contra el respaldo del sofá, tratando de responderme. Pero su aliento se le atragantó y solo pudo balbucear. Bob, yo. Él. Solo. ¿Qué? ¿Eres un disco rayado? Responde adecuadamente. ¿Quién es? Apenas me estaba conteniendo, y en ese momento, no me importaba si nuestra hija nos veía. Es David. ¿Qué? Estaba completamente impactado por lo que escuchaba y no podía creer sus palabras. ¿Esto es realmente cierto? Pero él me dijo que es mi amigo. ¿A quién debo creer ahora? Pero al mirar a mi esposa, vi que realmente estaba asustada y obviamente no se atrevía a mentirme. Me levanté de un salto, mi primer impulso fue correr hacia ella y darle una bofetada. Pero en lugar de eso, solo recorrí la habitación, sosteniendo mi cabeza entre mis manos, tratando de entender por qué sucedió esto. Al mismo tiempo, la ira burbujeaba dentro de mí y apenas podía contenerme. Habla, me dirigí a ella de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué demonios y por cuánto tiempo? ¿Qué demonios? ¿En serio? Regina bajó culpablemente la mirada, palideció y sus labios empezaron a temblar. Intentó forzar una respuesta, pero sus palabras terminaron siendo murmullos sin sentido nuevamente. Fue entonces cuando no pude contenerme, me acerqué a ella, la agarré de una mano y golpeé repetidamente su rostro con la otra. Marcas rojas de las bofetadas quedaron en sus mejillas, cubiertas inmediatamente por lágrimas. Regina me miró y luego apartó la mirada, mientras yo sediento de respuestas. Al final, me dijo que ella y David llevaban viéndose en secreto durante más de un año. En una de las fiestas, mientras bailaban juntos, él puso involuntariamente su mano más abajo en su espalda, y ella, sintiendo su fuerte mano joven, cedió a la tentación y respondió a él esa misma noche. Ahí comenzó su aventura. Pero aún amaba a nuestra hija y no quería lastimarla, así que ella y David acordaron no contarle a nadie. Me quedé impactado por lo que escuché. Al final de su historia, Regina se ablandó un poco, como si después de la confesión, esperara que la dejara en paz. Pero las emociones acumuladas y ahora esta confesión hicieron que toda mi rabia estallara, y golpeé a mi esposa con tremenda ira y odio. Ella voló hacia un lado y aterrizó en una pequeña mesa, cuya tapa de vidrio se rompió bajo su peso, y Regina cayó sobre los fragmentos. Y simplemente me quedé allí, mirando a esta mujer sin vergüenza. Luego miré y vi a nuestra hija en la puerta, horrorizada, cubriéndose la cara con las manos. No quería que se enterara de todo de esta manera. Pero era demasiado tarde para echarlo atrás. No sabía qué hacer ahora y simplemente me senté en el sofá. Regina comenzó a levantarse del suelo pero inmediatamente cayó de nuevo, volteándose sobre su espalda. Y ahora noté que uno de los fragmentos le sobresalía del abdomen. Hannah también vio esto e inmediatamente corrió hacia su madre, gritando y llorando. Pero por alguna razón, me resultó absolutamente indiferente.
Por culpa de esta mujer, todo en lo que creía se había desmoronado, casi mato a un amigo que resultó ser inocente. Y ahora me sentía culpable solo hacia él. Llevaron a Regina al hospital. Hannah llamó a la ambulancia mientras yo estaba perdido en mis pensamientos. Y cuando ella se acercó a mí, sacudiendo mis hombros y gritándome, preguntándome por qué era tan cruel, miré su rostro angelical y dolió aún más. Por un momento, me pareció que ella defendía a estos traidores. ¿No has escuchado lo que dijo? Pregunté. Tu esposo te engañó con tu madre. Y luego sentí una lágrima rodar por mi mejilla. No sabía por qué me sentía más apenado en ese momento, si porque fui traicionado, o por mi hija, o por mi amigo que sufrió por nada. Pero en un momento, todo se volvió muy amargo para mí. Miré de nuevo a mi hija, que parecía estar en shock por mis palabras, y la abracé. Pensé que en ese momento me rechazaría y comenzaría a gritar de nuevo. Pero simplemente se apretó contra mi pecho y lloró silenciosamente, dándose cuenta de la cruel verdad. Al día siguiente, Hannah se reunió y fue a visitar a su madre. Sugirió que yo fuera también, pero me negué, no quería verla. En cambio, hablé con mi hija sobre David, y juntos empezamos a pensar en dónde podría haber ido, porque tampoco respondía a sus llamadas. David simplemente desapareció en algún lugar. Y un poco después, cuando Hannah fue al hospital y necesitaba pagar el tratamiento, descubrió que todas las cuentas estaban vacías. No quedaba ni un centavo en ellas. Hannah regresó conmigo y me lo informó. No dudé mucho y lo reporté a la policía. No encontraron a David hasta 2 semanas después. Hannah solicitó el divorcio y presentó cargos en su contra. Le dieron algunos años, gracias a un buen abogado que contrató Hannah. Resulta que no solo estaba teniendo una aventura con mi esposa, sino que también encantaba a mujeres ricas y se enriquecía a costa de ellas. Y el esposo de una de ellas lo descubrió un día y lo golpeó. Quería visitarlo en la prisión y golpearle la cara nuevamente por lo que le hizo a mi hija, pero durante la visita, fuimos observados por guardias enormes, así que abandoné mi idea, consolándome con el hecho de que su vida ya estaba arruinada. Pero me enteré de él que también quería acceder a las cuentas de Regina, porque habíamos acumulado bastante dinero a lo largo de los años, y no le importaba si era para el futuro de nuestra nieta. También visité a Adam, y cada vez, me disculpé con él por mi acto impulsivo. Pero él solo se rió de mí, diciendo que era solo un viejo tonto, pero aún luchando por el honor de su familia. Nos reconciliamos, y eso me hizo feliz. Y también que Hannah, que había visitado a mi amigo un par de veces, notó que le caía bien, a pesar de que era unos años mayor. Han pasado 2 años desde entonces. Me divorcié de Regina. Ella fue a vivir con sus parientes, y lo único por lo que estuve agradecido fue que no presentó cargos contra mí. Obviamente, sabía que era su culpa. Y Hannah se casó con Adam, y ahora tenía otro nieto. No dejé que Regina visitara más, pero aún notaba que Hannah a veces chateaba con ella y le enviaba fotos de sus nietos, porque seguía siendo su madre.